Shalom, Uberja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar el Siyum, vamos a completar el estudio de Masejet Kiddushin. Lo hicimos antes en vivo, la grabación no salió como debía salir y por lo tanto algunas personas que estuvieron conectados en vivo no pudieron ver el final y el vídeo tampoco se escucha todo el Siyum, se corta en una parte. Así que vamos a poner en este vídeo una parte del Siyum que hubo en tiempo real y después vamos a completar con lo que no se pudo escuchar. Bueno, Shalom Ubraja y bienvenidos. Gracias por participar de este Siyum. Estamos acabando Masejet Kiddushin, que además es el último tratado del tercero de los Sedarim de la Mishnah. La Mishnah tiene 6 Sedarim. Empezamos con Zeraim. En el Daf Yomi se estudia solamente Berajot. Pero luego tiene Moed, todo lo que son Shabbat, Pesajim, etcétera, todas las fiestas. Y empezamos Ser Nashim, hablando de Sotá, Gitín, Ketubot, etcétera. Y estamos acabando Masejet Kiddushin, que es la última. Este tratado tiene cuatro capítulos y en realidad son muy diversos. En realidad, la mayoría de todo el tratado es solamente el primer capítulo. Y habla de muchísimos temas. Habla de temas de los siervos, cómo era igual que se liberaban a los siervos, cómo se adquirían siervos, cómo se liberaban siervos. Habla de una misvá muy importante, que es la misvá de honrar a los padres. Está aquí explicado en Masejet Kiddushin. Y el último capítulo, este cuarto capítulo, se llama Asarayo Hasin, es decir, 10 familias, 10 abolengos. Bien, el yihus es a qué familia perteneces. Por ejemplo, todo el mundo sabe que hay Kohanim, Leviín, bien. Y cuando Ezra tuvo que traer al pueblo de Israel de Babel a la tierra de Israel de vuelta, pues hizo una especie de selección, entre comillas, para que la mejor genealogía de las personas quedasen en Babel y que la gente de Babel fuese los Yohasim más elevados, por así decirlo. Y el final de este capítulo y del tratado habla en muchos aspectos de una prohibición, que es la prohibición del yihud. El yihud es que un hombre y una mujer no pueden compartir un espacio cerrado en ciertas condiciones. Muy bien. Entonces empezamos la última Mishnah del capítulo. Dice la Mishnah, Kol she'asakav imanashim lo yidyacher imanashim. Toda aquella persona cuyo trabajo implica algo que tiene que ver con las mujeres, no tiene que isolarse con las mujeres. Y que un hombre no le enseña a su hijo un trabajo de mujeres. Rabbi Meir Omer, la persona tiene que enseñar a su hijo un trabajo que sea limpio y fácil. Veit Palel, y que rece. Lemisha Osher Veanehasim Shelo, para aquel que es el dueño de la riqueza y de todos los bienes. ¿Por qué? Porque el hecho de trabajar en un trabajo en high-tech no quiere decir que vas a ser rico. Hay gente que trabaja en high-tech que es rica y gente que trabaja en high-tech que es no rica. Y gente que es barrendero y es rico y gente que es barrendero y no es rico. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de trabajo en el que no haya riqueza y pobreza. La riqueza y la pobreza no vienen por el tipo de trabajo que hagas, sino por tus méritos. Sigue la Mishnah. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Raiti miyameja, Hayab Aof, Sheyesh Laem Umanut. ¿Acaso has visto alguna vez un animal que tenga un trabajo? ¿Sí? Y sin embargo el animal nunca le falta comida, no se queja, ¿verdad? Behemit Parnesim, y se alimentan sin dificultad. Va'alo lo nibreu, ela le shamsheni. ¿Y esos animales para qué están en el mundo? Para servirme. Entonces continúa la Mishnah y dice, Veani, y yo, Nibret y le shameshet koni, yo que fui creado para servir a Kadosh Baruch Hu, Enodin, shet parnes shelo betzar. ¿Acaso no debería también poder conseguir mi sustento sin necesidad de esforzarme y sin que sea difícil para mí? Dice, Ela, sheorati, maasai, vekipachti, et parnasati. Dice, sin embargo, ¿qué pasó? Que como yo estropeé mis actos, entonces eso redujo y limitó
mi parnasá, mi sustento. Abba Gurian Ish Sadian, se llamaba así el sabio, Omer Mishum Abba Guria, dijo el nombre de Abba Guria. Lo llamaré Damet Beno Hamar. Nos va a dar algunos tips de qué profesiones no tomar en la vida. Dice, la persona no tiene que ser el que lleva mercancías en un burro, conductor de mercancías. Gamal, ni tampoco en camello. Kadar, ni el que hace jarrones. Safán, marinero. Roé, pastor. Bejambaní, ni tampoco tendero. ¿Por qué? Dice, Sheumanutam, Umanut Listim. Porque esos tipos de trabajo tienen problemas de robo. A veces tú quedaste con el camellero, el del burro que te va a llevar la mercancía, te va a decir, mira, es que el taxista te va a dar la vuelta por todo Madrid para llegar del punto A al punto B, cuando podía coger el camino más corto, y te va a decir, no, es que me costó más porque el trayecto fue más largo. Bien, a lo mejor vas a llegar a algún tipo de robo. Lo mismo con el camellero, el marinero que te va a traer mercancías en barco. ¿Y qué pasó? Ah, es que se retrasó, es que no llegó, es que la aduana, es que... Entonces te puede llevar a algún tipo de situación de robo. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Yehuda dice, de otra manera dice lo mismo, muy interesante, dice, Jamarín, Rubán Reshaim, los que llevan los asnos, la mayoría son malvados, son malos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a robar. A Gamalín, los que llevan los camellos, Rubán Kesherim, la mayoría son buenas personas. ¿Por qué? Porque el camellero, ¿por dónde va? Los camellos son gente que llevan caravanas por el desierto, ¿verdad? Y están en situaciones de dificultad. ¿Y qué hacen? Hacen teshuvá, le piden a Hashem, sálvame del desierto. ¿Quién está por encima de ellos? Asafanim, los marineros, ¿sí? Kulam Hasidim, todos son Hasidim, que hacen todo el rato, están rezando. ¿Por qué? Porque ven lo amplio del mar, las tormentas del mar, la dificultad del mar, y ahí piden a Kadosh Baruj Hu, y ven todo el poder de Akadosh Baruj Hu en la fuerza del mar, pero cuando llegan a la costa, que ven que el mar se para justo en la playa y no sigue. ¿Cómo hace Hashem esto? Es decir, si no es por el poder de Hashem, que él decide que hasta aquí llega el mar, como dice el Naví, que Hashem le puso una frontera al mar, dijo, hasta aquí puedes llegar agua, y no más allá. Y entonces esto les lleva a ser Hasidim. Dice, Tov Shebekrofim Leginom. El mejor de los médicos, ¿dónde lo vais a encontrar? En el Geinam. Bien, si alguien estaba pensando en hacer medicina, hay que... No, ahora vamos a ver a qué se refiere. Y el mejor de todos los carniceros, Shutafosh el Amalek. Es un socio de Amalek. ¿Por qué? El médico, ¿por qué? Dice así. Porque el médico a veces, él está tranquilo, diciendo yo estoy tranquilo, puedo curar mi salud. Y si alguien pobre viene y no puede pagarle, le va a decir, ah, lo siento, vete a buscar otro médico, yo no tengo por qué atenderte, y va a provocar a lo mejor que muera. O a lo mejor él se va a confiar y va a decir, ¿quién es el que cura a la gente? Soy yo. Pero en realidad, Rambam dice que el médico tiene que decir que Hashem me ayuda a curar. Bien. Y el carnicero, pues a veces puede haber problemas de carne taref que se mezcle o algún pollo que llegó de donde no tenía que llegar. No sé si alguna vez pasó eso, pero muy bien. Nunca pasa. Rabbi Nehorai Omer, dice Rabbi Nehorai, Manía Janí Kolumanuche Baolam, yo dejo de lado todo tipo de trabajo. Ven y me la medet, vení el a Torah. Y solamente le voy a enseñar a mi hijo Torah. ¿Por qué? Shadam Ojel, misjará Baolam Azé, de aquel que ya me la mapa. ¿Por qué? Porque el estudio de Torah, la persona aprovecha de ello en este mundo y tiene beneficio en el mundo venidero. Ushar Kolumanut en Anken y el resto de trabajos no es así. Que Shadam va li de Holi o li de Zigna, cuando la persona se enferma o se hace mayor, o li de Isurin, o tiene algún tipo de sufrimiento, no puede trabajar. Haré un med baraab y se muere de hambre. Aber la Torah en aquel, la Torah no es así. Ela me llamartó kol mikol ra benaruto benotenlo acharit tikva designutó, sino que la Torah le cuida de toda cosa mala cuando es joven y le da esperanza en el final de sus días. Benaruto, ¿cómo lo sabemos? Dice el versículo, Bekove Hashem yachalifukoach. Los que tienen esperanza en Hashem renuevan sus fuerzas. Designutó en su vejez, ¿qué es lo que dice el versículo? Od yenubun beseba. Bien. Eso no lo dice la Mishnah.
Lo vamos a ver después. Vejen Omer, así también dice sobre Abraham Avinu, Abraham Zaken, que Abraham era anciano, Vashem Berajet Abraham Bakol, y cuando era anciano es que Hashem le bendijo en todo. Matzinu Shasa Abraham Avinu et kol Torah kula ad shelo nitna. Vemos que Abraham Avinu cumplía toda la Torah incluso antes de que fuese entregada, porque dice el versículo que se llama Abraham a causa de que Abraham escuchó mi voz, y cuidó mis pactos, mis mitzvot, mis leyes y mi Torah. Bien, entre paréntesis, ya que estamos llegando a la parashá de Vayera y cerrando el tema del recibe a los 3 ángeles, ¿sí? Dice que Sara estaba en la tienda y Abraham se fue a preparar la comida, etcétera, a buscar vela bacar Sabra. ¿Por qué? Porque no iba a dejar a Sara con 3 problemas de hijo. Muy bien. Dice la cosa sacada de Manashim. Suror Ra. Es decir, todo el que se ocupa de hacer cosas con las mujeres, ¿sí? Al final va a acabar, trabajan las mujeres. De Sarikin, los modistos. De Anakorot, los que limpian los molinos. De Rojlin, son los que hacen Amahazirim Beayarot o Mojrim Besamim Lanashim, es decir, que van de un lugar a otro y venden perfumes a las mujeres. Son los que tejen, los que bordan ropa para las mujeres. Zaparim, los peluqueros. Kopsim, los que lavan la ropa de las mujeres. Gará, y el que hace sangrías. Antiguamente la medicina pasaba mucho por lo que se llama la sangría, es decir, que cogían a la persona y le sacaban sangre. Bien, y a raíz de que le sacaban sangre, pues eso renovaba un poco su sangre, sacaban las toxinas, por así decirlo, y la persona se mejoraba, pero la debilitaba mucho. Ve a Balán, el que limpia, el que calentaba, perdón, los baños públicos. Ve a Burseki, el que trabaja la piel, el tanador. Ve Mamidim Mehem, lo Melech velo Kohen Gadol, y de ellos no se puede establecer ni un rey ni un Kohen Gadol. ¿Cuál es el motivo? No Mishum de Psile, no es porque sean inválidos para ser Kohanim o ser reyes. Es la Mishum de Zil Umanutayu, sino porque su trabajo es un trabajo rebajado. Es decir, los que trabajan con pieles, la piel cuando se va trabajando se trabaja con productos muy corrosivos, incluso antes se trabajaba con excrementos de animales, entonces eso dejaba un mal olor a la persona, que por más que se lavasen no se iba de ellos, entonces no puedes poner una persona tan importante como un rey o un Kohen Gadol que tenga ese olor, por así decirlo. Tanur Rabanán, enseñanos los sabios una breita. Asara de Barim Nembru Barraga. 10 cosas fueron dichas del que hace las sangrías. Mehalech al Tzido, es decir, que anda erguido, un signo de orgullo. Berujó Gaza, y es presumido. Benitla Beyoshev, y cuando se sienta tumbado. Es decir, no se sienta de una manera normal, sino que se extiende sobre la silla. Ve'enot Zara, es decir, y es avaro, es tacaño. Ve'enot Ra'a, y su ojo es malo, tiene mal ojo. ¿Por qué? Porque ve a la gente y dice, uy, hace mucho que no le hago sangrías. Debe estar muy sano, a ver si se enferma para que le pueda sacar un poco de sangre y gane dinero. Veoje el harbe, come mucho. ¿Por qué? Porque cada vez que hacía una sangría, la persona que quedaba débil tenía que comer. Y entonces, ¿qué hacía? La persona comía y le invitaba a comer a él, entonces comía ahí donde iba, siempre comía. Un motzi kim pero aunque comía mucho, sacaba poco de su cuerpo, poco excremento. ¿Por qué? Porque la persona para mejorarse, ¿qué comía? Comía muy sano, y lo que comía entonces apenas genera, cuando uno come sano, apenas genera excremento. Bejayud al arayot, se sospecha que esa persona, ese sangrador, tiene relaciones prohibidas porque a veces está solo con mujeres, etcétera, para hacerle la sangría. Ve a la Gesel, y en el robo, porque viene la mujer, le va a dar una propina, y ¿qué hizo? Cogió el dinero del marido sin permiso y se lo dio.
y sobre el derramamiento de sangre, porque a veces saca la sangre, a veces saca demasiada sangre, y entonces provoca que la persona incluso pueda llegar a morir. Darash Barcapará, así enseñó Barcapará. Leolam, en realidad, la persona, y el Amedadamet Beno, Umanut, Nequiyá Bekala. La persona tiene que enseñarle a su hijo un trabajo fácil y limpio. Maihi, ¿cuál es? Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, Majata de Talmiyuta, es decir, remendar ropas rasgadas. ¿Sí? Una retoucherie como hay ahora aquí en España. Una retoucherie, es decir, trabajar sobre ropas que están rasgadas. Tania, así se enseñó en una vereita. Rabbi Omer, dijo Rabbi, en lejaumanut, shoberet, minaolam, es decir, ningún tipo de trabajo es innecesario en el mundo. Es decir, tiene que haber cosas, tiene que haber cirujanos y tiene que haber barrenderos. Así es el mundo, para que funcione. Ashre misheroe etorav beumanut meola. Dice, afortunado es aquel que ve a sus padres y a sus hijos y a los hijos de sus hijos en un trabajo meule, es decir, excelso, grande, elevado. Oilo, le misheroe etorav beumanut peguma. Y hay de aquel que ve a sus padres y a su descendencia en un trabajo pagum, es decir, que es menospreciado. De la misma manera, Olam, Beli Basam u Beli Bursaki. No es posible que el mundo funcione sin gente que vende perfume y sin gente que trabaja las pieles. Es decir, lo opuesto. El que trabaja perfume, todo el día está con el perfume, tiene buen olor. El que trabaja con las pieles, al trabajar con las pieles, tiene mal olor. Es decir, hay de todo en el mundo. Hoy lo, Mishu Manutó Bursaki, y Hashem Humanuto Basam, es decir, afortunado es aquel que trabaja con los perfumes y hay de aquel que trabaja con las pieles. De la misma manera, y Efsharle Olam Velos Dejarim Belon Nekebot, el mundo no puede existir sin hombres y mujeres. Hashem Shebanav Dejarim, qué afortunado es aquel cuyos hijos son varones. Oilo Mishebanav Nekebot, y hay de aquel que tiene solamente hijas. En realidad, no es que sea malo tener hijas, sino que también se puede explicar como hay de aquel que tiene, afortunado aquel que tiene hijos que se comportan como hijos, y hay aquel que tiene hijas que se comportan como hijos, o hijos que se comportan como hijas. Rabbi Meir Omer, Leolam, y el Amed Adam Livno Umanut Nekia Bekala. La persona tiene que enseñar a su hijo un trabajo que sea limpio y fácil. Vivakesh Rahamim Lemisho Osher Ganehasim Shelo, y que pida de aquel que es el dueño de las riquezas y de los bienes. Sheena Niyut Minaumanut, porque la pobreza no viene por tu trabajo. Ven a Shirut Minaumanut, y la riqueza no viene por tu trabajo. El Alemi Shaosher Shelo, sino que viene de aquel que es el dueño de la riqueza. Sheneemar, dice el versículo, Lia Kesef, Velia Zahab, Neum Hashem Sebaot. Mío es la plata y mío es el oro, dice Hashem de los ejércitos. Seguimos y lo que vimos en la Mishnah. Vimos en la Mishnah que dice Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Imraita me llameja, ¿acaso viste alguna vez en tu vida? Ahí decía un animal que tenga que trabajar para ganar su sustento. Nos dice la Gemara, Tania, se enseñó así en una vereita. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, mi llamai lo raiti tzedika yatz. Nunca vi a un ciervo que sea recolector de frutas. Aquí dice específicamente, dice Rashi, que hace secar los higos. Bien. Y hay quien dice que por qué justamente habla de los higos. Porque estamos hablando aquí del trabajo. El trabajo, ¿cuándo el hombre empezó a trabajar? El trabajo es la primera maldición que aparece en el mundo. Cuando Hashem maldice al hombre después de haber comido el fruto del conocimiento del bien y del mal, le dice ahora con el sudor de tu frente ganarás tu pan. Y a pesar de ello, ¿qué hacemos nosotros todos los días? Nos esforzamos en trabajar y vamos y el trabajo y somos adictos al trabajo y somos... Pero en realidad es la primera maldición. Por eso dice aquí Te'enim. Hay una opinión en la Gemara, en Masejet Berajot, sobre cuáles son los frutos, cuál es el fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Una de las opiniones son los higos. Y por eso dice aquí, el ciervo no hace secar los higos. Vearí Sabal. Ni tampoco he visto nunca un león que sea porteador, que lleve carga de un lugar para otro.
Veshual, Hanbani, ni tampoco vi nunca un zorro que sea tendero. Podría serlo. El zorro es astuto. Hay muchos tenderos que son zorros. Bien. Entonces, ¿aquí de qué está hablando? Está hablando de las cualidades que tiene el hombre. El hombre tiene la fuerza. La fuerza es el león, es el cuerpo. Tiene la neshama, el nefesh, aquello que le da la vitalidad y le hace moverse, correr como un tzeví, como un ciervo. Y el shual es la inteligencia, el segel. Es decir, que nosotros también tenemos el segel, el guf y el nefesh. Pero cuando la persona viene y utiliza esas cualidades que Hashem le dio exclusivamente para el trabajo, entonces, ¿qué se está diciendo a sí mismo? Soy menos que un animal. ¿Por qué? Porque el animal no necesita hacer todos estos esfuerzos para conseguir su comida y no tiene todo lo que yo tengo. Y sin embargo, yo que tengo las tres cosas, Guf, Nefesh y Segel, me esfuerzo sobremanera en conseguir mi sustento. No quiere decir que no haya que trabajar, solo quiere decir que yo tengo que saber en qué tengo que poner mi esfuerzo, toda mi fuerza. ¿Bien? Es decir, trabajar hay que trabajar, lo dice también la Mishnah en Avot, ¿sí? Todo estudio que no tiene melajá, que no tiene derejeres, que no hay una forma de comportarse en el mundo que es trabajar, betelá. Al final va a acabar siendo anulado ese estudio. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que hay que saber dónde implicar nuestros esfuerzos. Y por eso es que dice, Arrioti es Maasai, yo estropeé mis actos, ¿qué hice? Cogí y en lugar de emplear estas cualidades para lo que lo tengo que emplear, que es el estudio de la Torah, lo empleé en buscar mi parnasá y entonces por eso kapachti et parnasati, reduje mi parnasá. Y por eso dice el versículo, abonotejem y tú, vuestros pecados, vuestras transgresiones, las inclinaron la balanza. Como dice, entonces aquí la Gemara dice, el león, o sea, nunca vi al tzedí, al ciervo, ni al león que sea un porteador, ni al zorro que sea un jambaní. Ven mi parnesim, y ellos se alimentan y tienen sustento sin esforzarse. Ven la nibreu le shamesheni, y ellos, ¿para qué fueron creados? Para servirme. Vanini breti le shameshet koni, y yo fui creado para servir a mi creador. Maelu shelo nibreu le shamesheni, si aquellos que fueron creados para servirme, ni parnesim shelo betzar, se sustentan sin sufrimiento. Vanish nibreti le shameshet koni, y yo que fui creado para servir a mi creador. Enodin shel parnes shelo betzar, ¿acaso no es lógico decir que yo también me tendría que sustentar con menos sufrimiento, ni siquiera como un animal? Porque el animal fue creado para servirme y yo fui creado para servir al creador. Entonces, Ela, ¿cuál es el problema? Shareoti et maasa, yo estropeé mis actos, como acabamos de decir. Vekipachti et parnasati, y reduje mi sustento. Shenemar, como dice el versículo, amontejem hitu. Vuestras transgresiones hicieron desviarse la balanza. Llegamos al final, y nos dice el final, dice Rabbi Nehorai Omer, dijo Rabbi Nehorai, vuelve a traer el mismo texto exacto que aparece en la Mishnah. La pregunta es por qué vuelve a decir lo mismo, no trae nada nuevo. Bien, entonces, por un lado, nos explica y nos dice, bueno, ¿por qué lo trae? Para no acabar con algo malo. Porque lo que acabó justo antes es aborotejem y tú. Vuestras transgresiones hicieron que se mueva la balanza. Arreot y etmasá, yo estropeé mis acciones. Para no decir algo malo, termina todo este tratado con algo bueno que es Rabbi Nehorai, que habla de cómo él dedica al estudio a su hijo. Bien, entonces, dice Rabbi Nehorai Omer, dijo Rabbi Nehorai, manía, Hanikolumanut, yo dejo de lado todos los trabajos del mundo, ¿sí? Y solamente me voy a dedicar a enseñar a mi hijo Torah. Tania, así se enseñó en la Bereita. Rabbi Nehorai Omer, dijo Rabbi Nehorai, manía, Hanikolumanut, yo pongo de lado todas las profesiones del mundo, Sheba Olam. Ven y me la medes vení y le enseño a mi hijo únicamente Torah. Shekol Umanut Sheba Olam, Eno medetlo ela bimeyalutó, porque todo lo que uno aprenda como trabajo le sirve a la persona cuando es joven. Abal bimezik nutó, pero cuando es anciano, Areu mutal barraab, él pasa hambre. ¿Por qué? Porque ya no puede trabajar como antes. Abal Torah en Aken, pero la Torah no es así. Omedetlo le adam beyaluto, le sirve a la persona cuando es joven, le protege, pero tenetlo
Aharit betikva ba'ed dignuto, y le da una continuidad y una esperanza cuando ya es anciano. Be'ed yalduto, cuando es joven. ¿Qué versículo lo aprendemos? Vekove Hashem yahalifu koach ya'alu ever kenesharim. Los que tienen fe, los que tienen esperanza en Hashem, renuevan sus fuerzas y sacan sus alas nuevamente como las águilas. Beziknuto, en su anciandad. ¿Qué es lo que dice el versículo? Od yenubum beseba, de shenim vera'ananim yiyu. ¿Sí? Incluso van a entender en su anciandad y van a ser de shenim vera'ananim, se van a renovar. ¿Sí? Entonces, por un lado, lo único que añadió entre lo que aparece en la Mishnah y aquí la Bereitá como lo trae, es el final del Pasuk. ¿Bien? Que dice, de shenim vera'ananim yiyu. ¿Qué es lo que nos quiere venir a enseñar? Nos quiere venir a enseñar lo siguiente. El limud de la Torá es lo que le trae la parnasá al mundo, no es al revés. Es decir, uno podría pensar, y la gente piensa así, y dice, no, la gente que se dedica a estudiar Torá, ¿qué son? Son parásitos que viven de la sociedad, de las donaciones de la gente tiene que trabajar para dar donaciones a los kolelim, a los yeshivot, a los colegios, pero es al revés. Cuanta más gente estudia Torá, más dinero viene al mundo. Hashem manda más abundancia al mundo para que la gente pueda justamente donar a todas esas instituciones. Por eso dice de shenim vera'ananim. De shenim quiere decir de shamen, es decir, algo que es grueso, algo que es abundante. Bien. Y entonces, por eso dice od yenubun. ¿Qué quiere decir od yenubun? Explican. Dice od tiene el valor numérico de 80. Od, Ain, Vav, Dalet. Bien. Y dice el Salmo en Tehilín, dice, Yemesh enotenu baem shivim shana. ¿Cuánto va a vivir la persona? 70 años. Veim bigburot, y si es fuerte, shemonim shana. ¿Sí? Ese shemonim, dice el Masha, ese es el Od. Es decir, incluso que ya pasé de los 70 y llegué a los 80. Entonces, para ser de shenim vera'ananim, dedica el tiempo al estudio. ¿Por qué? Porque dijimos que en la anciandad no te sirve de nada todo lo que hiciste. Un cirujano, por ejemplo, hablando del médico, ¿no? Un cirujano, ¿sí? Que llega a una cierta edad, sus manos empiezan a no ser tan firmes, ya no puede trabajar como cirujano. Y esa persona que era tan importante, era el jefe del departamento del hospital más importante, y de repente que la gente venía de todos los lugares del mundo para que él les opere, ya no puede hacer nada. ¿Qué hace? Está en su casa. No puede operar, no puede hacer nada. ¿Y ahora qué es él? Bien. Sin embargo, ¿qué le queda? Sin embargo, al revés, lo vemos en los estudiosos de la Torá. Es al revés, cuanto mayor es el jajam, más sabiduría transmite, más respeto muestra sobre esa Torá que él representa. Eso es Odien Ubum Beseba, a los 80. A partir de los 80, ahí es cuando vas a renovarte en esa abundancia. ¿Por qué? Por tu Torá. Bien. Y también, para terminar ahora sí, el tratado, ¿sí? Dijimos entre lo que dijo Rabbi Yehuda, la forma de decir qué trabajos no eran convenientes, él dijo, el mejor de los médicos está en el Geinam. No quiere decir que no haya que ser médico, ¿verdad? Quiere decir lo siguiente, no hablamos solamente del médico que viene a curar a las personas con la ayuda de Hashem, sino que hablamos de ese médico que viene a curar a la persona de manera espiritual, ese sabio, ese erudito de la Torá. ¿Qué es lo que hace ese erudito de la Torá? Que de repente coge y decide irse a vivir a un lugar donde no hay nada, en un lugar perdido, donde no hay facilidades para vivir una vida judía. Y sin embargo, aunque para él ese lugar es como el Geinam, él está ahí para qué? Con una sola función, que es poder transmitir y enseñar Torá y curar las almas de estas personas que ahí se encuentran. Ese es el médico que se vas a encontrar en el Geinam, ¿sí? Ese es el mensaje también final de nuestra Masejet, Hadran Alaj, Azaray Yohasin, Besalik Alá, Masejet Kiddushin, Hadran Alaj, Azaray Yohasim, Besalik Alá, Masejet Kiddushin, Hadran Alaj, Masejet Azaray Yohasim, Besalik Alá, Masejet Kiddushin. Volveremos sobre ti los 10 Yohasim y concluimos con ello, Masejet Kiddushin, Bezrat Hashem y Beli Neder.
y queremos dedicar nuestro estudio, que hoy tuvo lugar en un colegio, con alumnos, con chicos que han ido especialmente a escuchar palabras de Torá, tomando de su tiempo libre para poder participar de un siyum de Masejet, a los que quiero felicitar específicamente. Queremos que ese mérito sea para la pronta y rápida curación de todos los enfermos de Am Israel, para la protección de nuestros soldados, de esos jóvenes que están dando su vida por la tranquilidad del pueblo de Israel y la protección del pueblo de Israel, por la elevación del alma de todas aquellas personas que fueron asesinadas y esos soldados que han dejado su vida en el campo de batalla, y para la pronta y rápida liberación de todos los cautivos en manos de los terroristas de Hamas. También sean estas palabras de Ilun Ishmat, de mi señora madre y mi moratir Rachel Bat Perla, para la quien estoy dedicando todo el estudio del Shas, para Salvador Ben Perla, que estamos también en el año de su partida física, para Eliyahu Ben Perla, para Mesod Bar Shemuel, para Meir Bar Shemuel, para Isaac Bar Shemuel, para Mercedes Bat Rachel, también estamos en el Shabbat de su Najalá, y para la elevación del alma de Rabbi Pinjas Ben Daan Bar Yaakov, estamos en su Shiva, una persona que siempre estuvo apegada a ese estudio de la Torá, quiera Kadosh Baruj Hu acogerlo y mandarle consuelo a su familia, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias a todos los que os sumáis día a día y a los que participáis del estudio. Y Bezrat Hashem, a partir de mañana comenzamos un nuevo Seder Nezdikin, Masejet Baba Kama. Comenzamos con los 4 Avot, las 4 categorías de daños que se pueden estudiar de la Torá. Hasta aquí llegamos hoy. Shabbat Shalom Umevorach, Hizku Veimsu.